Contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días, bienvenidos a la conferencia que impartirá la maestra Pilar Pérez Esteve, Retos y alcances de la enseñanza de la competencia comunicativa. Pilar Pérez es profesora de Psicología y Pedagogía. Ha impartido clase en todos los niveles educativos, desde educación infantil hasta la universidad. Sus áreas prioritarias de trabajo son formación del profesorado, orientación y coaching educativo, competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe, comprensión lectora en la era digital, inteligencia emocional y lenguaje, desarrollo curricular y dirección de equipos. Es una autoridad en competencia comunicativa y bueno, yo aprecio muchísimo su trabajo y la generosidad con que ha compartido conmigo y ahora con ustedes su trabajo. Bienvenida, Pilar. Adelante. ¿Me escucháis? Claro que sí. Roberta, yo no he escuchado tu presentación, no sé si la habrán escuchado los demás, pero yo no la he podido escuchar. No sabría confirmarte esto. ¿Nos ayudas, no sé si Rafael? las personas que están por ahí, ¿se escuchó? Sí se escuchó. Me confirma Rafael que sí se escuchó. Yo no te escucho nada, Roberta. No sé por qué, sí, pero si vosotros me escucháis a mí, sí es te suficiente. Escuchamos. Por el chat hablamos. Adelante. Bueno, me he perdido tu presentación, pero te la agradezco muchísimo. Quería agradecer en primer lugar a la Universidad del Norte, a Adela de Castro, que ha estado hace un momento saludándome y charlando, que es la que preside el comité organizador, a la Universidad Pontificia de Ecuador y al Tecnológico de Monterrey, con quien me unen lazos profesionales y de afecto. Muchas gracias, Roberta Lealisida, amiga, por estar aquí acompañándome. Y gracias al equipo humano que hay detrás de este enorme congreso, que hay inscritas más de 1.500 personas y las que después lo verán en vuestro canal. Gracias a Rafael Ruiz y a todas las personas que hacen que esto funcione. Y miles de gracias a quienes estáis aquí, de México, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de España y de muchos países que estoy ya viendo por ahí. Bueno, voy a compartir la presentación e intentaré no excederme del tiempo para que podamos conversar en esta conferencia, que será breve, pero espero que les merezca la pena. Disculpen, porque estaba... Uy, aquí estamos. Bien, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Yo no te escucho, Roberta. Si pudiéramos solucionar esto, pero voy a seguir como si te escuchara, ¿de acuerdo? Vale. Bien, me gustaría empezar la conferencia. Se llama Retos y alcances de la enseñanza en competencia comunicativa. La competencia de las competencias. Empiezo por hacer referencia a estas palabras del maestro Paulo Freire que pronunció en una conferencia memorable en Sao Paulo en el año, me parece que 81, en donde hablaba de la palabra, la lectura de la palabra y la lectura del mundo. A lo largo de mi conferencia, este PowerPoint os lo voy a compartir, tanto se compartirá desde la organización del Congreso, como en mi blog, os lo colgaré la semana que viene. Y lo que he hecho, como ahora todos tenemos los códigos QR, ha sido pegaros un código QR con el que podéis acceder de manera muy sencilla a todos los recursos que iré compartiendo a lo largo de este tiempo que vamos a pasar juntos. Bien, en esta conferencia
Paulo Freire hablaba de la vinculación dinámica que existe entre el lenguaje y la realidad. Él hablaba de la relación entre texto y el contexto, de la palabra para comprender el mundo. Y no solo para comprenderlo, no solo para leerlo, sino para cambiarlo. Esta es una de las ideas principales de las que voy a abordar a lo largo de este rato que compartimos. Es para escribir y reescribir el mundo, transformarlo desde nuestra práctica consciente. Pues bien, ¿de qué vamos a hablar? Hablaremos de cómo hacer de la competencia comunicativa una herramienta que brinde oportunidades para la inclusión. Yo creo que la inclusión es el gran reto que tenemos en el siglo XXI, la inclusión de todo nuestro alumnado. Hablaré también de cómo puede contribuir la competencia comunicativa a formar a una ciudadanía capaz de afrontar los grandes retos a los que nos enfrentamos. ¿Y qué necesitan conocer nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes en el siglo XXI? Aquí todos estamos relacionados con la educación. Hay muchísimos profesores y profesoras que estáis trabajando en todas las etapas educativas, desde infantil hasta la universidad. Muchos docentes aquí estáis más especializados en lengua, pero al final la competencia comunicativa es una responsabilidad de todos. ¿Y cómo podemos propiciar experiencias memorables para nuestros alumnos? Este es mi objetivo, abrir algunas ventanas y ofrecer algunas respuestas. Me gusta, quienes ya me conocen en el Tecnológico de Monterrey ya me han oído esta historia, pero me gusta empezar muchas de mis charlas y conferencias con la vida de esta chica, de esta niña, Janet Corcuera. Porque recoge las ideas fundamentales que quiero transmitir. La primera, la escuela para todos, la comunicación lingüística para todos, el poder del lenguaje y el poder de la comunidad para educar. Esta niña, me topé un día con un titular de prensa que decía, en el año 2006, que decía, la primera sordociega llega a la universidad en España. Desde entonces recojo todos lo que va saliendo, incluso han hecho una película recientemente sobre su vida. Ahora es maestra de educación especial, trabaja con niños sordociegos como ella. Y cuando tenía 7 años, una mujer española la adoptó desde el orfanato en el que vivía en Etiopía. Fijaos, niña negra sordociega. Afortunadamente se la trajo a mi país y se pusieron en marcha todos los mecanismos para dotar a la niña del instrumento más poderoso que tenemos, que es el lenguaje. Y es muy bonito porque ella en la entrevista dice, cuando comprendí que cada palabra tenía un significado que la hacía brillar, fue como romper una cápsula de acero. Y fijaos, ella cita 3 palabras que a mí se me quedaron grabadas. Dice, las palabras amigo, juguete, brisa. Fijaos qué bonito. Es el lenguaje, porque tenemos lenguaje, podemos pensar, porque tenemos lenguaje nos podemos comunicar, podemos aprender, podemos crecer, podemos soñar nuestros sueños. El lenguaje es la herramienta más poderosa con la que podemos dotar a nuestro alumnado de todas las edades. Y de eso vamos a hablar, de cómo trabajar. Me gusta que se llame competencia comunicativa, más que competencia lingüística, porque la competencia comunicativa se refiere a la finalidad del lenguaje, que es comunicar. Comunicarnos con nosotros mismos, comunicarnos con los demás, participar
Lo iremos viendo a lo largo de esta sesión. Bien, mirad, hay estudios recientes que indican que la comprensión lectora, este estudio que ha recopilado la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, ahí tenéis el enlace para acceder al estudio, que es mucho más amplio que este trocito. Bueno, es una infografía y a pie de página de la infografía tenéis todas las referencias de los estudios en los que se ha basado para elaborar esta infografía. Y dice que la comprensión lectora, la competencia comunicativa es la clave, es esencial. Si un objetivo tenemos es dotar a todo nuestro alumnado de esta competencia, de las competencias. Fijaos, una vez en una conferencia de Isabel Solé, a la que me referiré un poquito más tarde, Isabel Solé, que es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, bueno, ella decía, en esa conferencia de hace ya un montón de tiempo, decía, quien no sabe hacer una voltereta se siente incompetente a veces. Quien no comprende lo que lee se siente incompetente todo el tiempo. Bien, voy a dividir mi intervención en 3 partes. Una, el porqué de la competencia, por qué la competencia comunicativa ha de estar en el corazón de la inclusión. En la segunda parte hablaremos sobre enseñar a comprender, que es la base de la competencia comunicativa, qué estrategias de comprensión lectora podemos enseñar y cómo las podemos enseñar. Y la tercera parte, que es la que más interesa, es por qué y para qué tenemos que crear situaciones de aprendizaje que posibiliten el desarrollo de todas las competencias, pero en concreto de la competencia en comunicación lingüística. Y cómo estas situaciones de aprendizaje pueden y deben dotar a todos nuestros alumnos de esa herramienta esencial que, como decía el maestro Freire, necesitamos para leer el mundo. En esas 3 partes voy a dividir mi intervención. La primera parte. ¿Por qué la competencia comunicativa ha de estar en el corazón de la inclusión? Porque, como os decía, todos los aprendizajes están vehiculados por el lenguaje y necesitamos crear las condiciones para que todo nuestro alumnado pueda acceder. Por eso nos movemos en el paradigma del diseño universal de aprendizaje, del DUA, como referente para el desarrollo de la competencia comunicativa. Muy brevemente diré, porque esto nos daría para un curso de meses y de años hablar sobre el DUA, pero muy brevemente diré que de lo que se trata es de planificar todas nuestras acciones para que todo nuestro alumnado pueda tener presencia, pueda estar aprendiendo con los demás, pueda participar en los aprendizajes, no tenga que estar en un aula aparte trabajando ni haciendo cosas diferentes a lo que hacen los demás y pueda aprender. Ese es el paradigma del DUA. No focalizar en lo que necesitan tanto los individuos como en las barreras que tienen los contextos para poder ayudar a los individuos. Es decir, el DUA supone que todas las personas han de poder acceder a cualquier espacio, si tienen una discapacidad física, o a un contenido, a un objeto, si tienen una discapacidad sensorial o una discapacidad cognitiva. Y eso supone que antes de planificar cualquier acción educativa, hemos de tener en cuenta si todo nuestro alumnado puede acceder, participar y aprender. El DUA, sabéis, seguro que lo sabéis, que se inició en arquitectura, cuando empezaron a ver que los edificios que se construyen teóricamente para la normalidad no sirven cuando una persona tiene dificultades físicas para acceder. Y una vez hecho el edificio, entonces empiezan a hacer rampas tremendas que todos hemos visto, muchas de ellas que dificultan enormemente el acceso, pero sobre todo
hacen que la persona que tiene esa dificultad se sienta fuera de la sociedad. Se sienta mal, le cree una sensación, cuando la barrera no está en la persona, está en el contexto. Si adecuamos el contexto, podemos adecuar, esa persona se puede sentir parte. Esa idea es la que nos ha de mover en todos los aprendizajes y especialmente en la competencia comunicativa. Cuando planifiquemos cualquier aprendizaje a cualquier edad, hemos de pensar en todas las personas. Todas las personas han de poder tener acceso. Por eso todos los medios técnicos, en los que no voy a entrar porque no me llevaría mucho tiempo, pero la lectura fácil, etc. Fijaos, esta imagen que me pasaron mis amigos, 2 psicólogos con los que trabajo mucho, Javier Agustí y Mabel Villascusa, como un ejemplo para que visualicemos lo que hay que hacer. Es decir, en vez de que haya una rampa que vaya por otro lugar o que sea una rampa imposible, hacemos una rampa que todos podemos usar si llevamos un carrito de un bebé, si llevamos una maleta o si nos apetece subir paseando. Y puede usarlo también una persona con silla de ruedas. Es decir, el contexto no es discapacitante. Bien, no voy a extenderme sobre esto, pero pensad cuando planifiquéis cualquier contenido, tened el referente de esta plaza estupenda de Robson Square. Sigo. Mirad, os comparto estas 2 guías. Tenéis aquí, voy a mantener, como no te escucho, Roberta, mantendré el WhatsApp abierto por si me quieres decir algo, ¿de acuerdo? Vale. Mirad, estas 2 guías, desde mi punto de vista esenciales, especialmente la primera. La primera es la guía para la educación inclusiva, tenéis ahí el código QR, lo podéis descargar, de Tony Booth y IceCo. Es especialmente interesante, sobre todo la parte de los cuestionarios, porque los cuestionarios nos ayudan a pensar y es un instrumento muy, muy útil para que los equipos educativos comentemos si nuestros entornos son accesibles, desde el punto de vista de la competencia comunicativa y desde todos los puntos de vista. Y esta otra de la UNESCO. Sigo adelante. 2. Vamos a la segunda parte. Enseñar a comprender la base de la competencia comunicativa. Vamos a trabajar, aunque en la tercera parte voy a abordar cómo trabajar situaciones de aprendizaje, secuencias didácticas, proyectos de trabajo, como le queramos llamar, que trabajen la competencia comunicativa. Aquí vamos a analizar cómo enseñamos a comprender, que es la base de la competencia comunicativa. ¿Cómo podemos enseñar a comprender? ¿Qué estrategias de comprensión podemos ir trabajando a todas las edades, naturalmente con distinto nivel de profundidad, obviamente en función de la edad y de las características de nuestro alumnado. Bien, vamos a escuchar un minutito de vídeo en el que Carlos Magro conversa con César Coll, el catedrático de Psicología de la Universidad de Barcelona, que todos ustedes conocen porque, bueno, pues especialmente en México ha trabajado muchísimo y, bueno, tiene muchas condecoraciones y, bueno, ha tenido un papel importante en la educación de nuestro país y también de otros países. Bueno, vamos a escucharle. Del sentido de la escuela más abstracto, ¿qué es para ti lo más relevante todavía en estos momentos? Sí, no, yo te diría que para mí el sentido de la escuela sigue siendo el mismo. Es decir, que en realidad yo entiendo que la escuela es el dispositivo del que nos hemos dotado
para realmente conseguir que las personas nos construyamos como personas y que nos construyamos como personas con una identidad individual, cada uno de nosotros, no únicamente como personas en genérico, sino cada uno como su persona. Es decir, el sentido de la escuela es hacer todo lo posible para ayudar a todo el mundo a que consiga esto, ¿no? Eso implica, digamos, decir que el sentido de la escuela es promover, por una parte, el desarrollo individual de las personas, conseguir que cada uno realmente llegue lo más lejos posible en la construcción, digamos, personal, y por otra parte, que se socialice adecuadamente, digamos, que realmente consiga asimilar aquello que le va a permitir convertirse en una ciudadana o en un ciudadano de pleno derecho en una sociedad. El problema que tiene la escuela es que esa sociedad para la que sigue formando a los ciudadanos ha cambiado profundamente. Y como ha cambiado profundamente, yo creo que no es el sentido de la escuela lo que ha cambiado, que para mí sigue siendo fundamental como dispositivo que llega a todo el mundo y que tiene que llegar a todo el mundo, sino lo que ha cambiado es aquello para lo cual hemos de formar, hemos de socializar. Ha cambiado esa sociedad y uno tiene la impresión muchas veces de que seguimos formando ciudadanas y ciudadanas para un mundo, y ya no es el actual, que en muchos aspectos ha cambiado, que hay que enseñar y que hay que aprender en la escuela, que hay que enseñar y que aprender. Muy bien. Tenéis aquí el vídeo completo. Fijaos que antes de hablaros de esta transparencia, quería que ¿me veis? Porque antes al poner el vídeo, ¿está todo bien? ¿Va bien, Roberta? Vamos allá. Bueno, ¿qué ideas ha marcado el profesor César Coll? Él marca, primero, que nos construimos socialmente, nos construimos como personas con identidad individual. En segundo lugar, que la escuela es una escuela para todos, que ha de permitir a cada alumno volar lo más lejos posible. Y en tercer lugar, la tercera gran idea de este vídeo de un minutito es que vivimos en una sociedad cambiante, en una sociedad con retos inmensos, con desafíos que no sospechábamos. Simplemente pensemos en lo que nos ha pasado a todas las personas de este planeta en el último año y medio, prácticamente. ¿Quién iba a pensar que los jabalíes caminarían por la ciudad de Madrid? O que estaríamos todos en nuestra casa recluidos, que de la noche a la mañana se nos cerraran los colegios y tuviéramos que empezar todos a construir. Y ahí hemos estado, los docentes, bueno, salvando, yo creo que un poco salvando el mundo. Bien. Los retos son infinitos. Ahora volveremos sobre cuáles son los retos más importantes y cómo hacer frente a esos retos. Fijaos, lo primero que me gustaría incidir es en la relevancia de llenar la vida de los niños y de los jóvenes y de los adultos y de todas las personas de lecturas en todos los formatos y en todos los campos de saber. Porque en demasiadas ocasiones asociamos la lectura a la lectura por placer o la lectura literaria, que esa es una parte muy relevante, muy importante, no es la única, tampoco la más importante, porque no es la que necesitamos en el día a día para movernos como ciudadanos. Por lo tanto, siendo importante, tenemos que atender a la lectura en todos los formatos, fundamentalmente en la lectura en Internet. Ayer Sergio Reyes Angona nos hablaba desde aquí de la relevancia de la escritura digital, de la escritura compartida. Fijaos, según PISA, ¿cómo influye el número de libros en las casas? Aquí en este gráfico compara España, que es mi país, con la OCDE.
supongo que más o menos en todos los países será por el estilo, vamos a tomar el promedio de la OCDE. Fijaos, quien tiene de 0 a 10 libros en su casa y quien tiene más de 500 libros en su casa, hay una diferencia de 126 puntos, creo, ¿no? Sí. Si tenemos en cuenta que cada 40 puntos PISA lo equipara a un año de escolarización, habría una diferencia, según el número de libros en la casa, de 3 años de escolarización. Claro, ya sé lo que estáis pensando. Estáis pensando, claro, es que seguramente quien tiene más de 500 libros en casa, pues tiene unas experiencias educativas muy diferentes a quien tiene solo de 0 a 10. Tienen conversaciones distintas, su mundo está inmerso de la palabra, de la escritura, seguramente comen varias veces al día, viajan, van al cine o al teatro, es cierto. Pero el número de libros es muy relevante. Por eso es tarea de nuestra llenar las aulas, llenar los centros de libros y de textos en todos los formatos, de llenar las bibliotecas de los centros, que nunca me cansaré de decir que la biblioteca escolar es el motor del cambio. Es un centro de recursos donde los alumnos acuden a investigar, a trabajar, a comunicar, a preparar su trabajo, a compartir. Bien. Por lo tanto, enseñar a comprender y desarrollar la competencia comunicativa es una tarea muy compleja, una tarea que dura toda la vida y que nunca acaba. No ha acabado ni para nosotros, quienes nos dedicamos a esto desde hace muchos años. Y además nos corresponde a todos los docentes, tanto si nuestra profesión la desempeñamos con niños pequeños como si enseñamos en cualquier etapa, personas adultas, a secundaria, bachillerato, a la universidad, o si impartimos biología, matemáticas, música, lo que sea, cualquier área de conocimiento. Decía que iba a empezar por la comprensión lectora, porque la comprensión lectora es el eslabón 1 de la competencia comunicativa. Y me voy a referir al último marco de PISA, que de verdad os aconsejo mucho que sea una de las lecturas del verano. Es interesantísimo ver las modificaciones que se han producido con otros marcos. Yo haré referencia a algunas, pero es muy interesante. En este código QR os lo podéis descargar y veréis cómo habla, es prácticamente la misma definición, con algunas matizaciones. Habla que la competencia en la lectura es la comprensión primero, pero inmediatamente habla del uso. Comprendemos para usar. Evaluamos si estamos comprendiendo, por qué no comprendemos, qué es lo que ha pasado para que la comprensión se paralizara. Y reflexionamos todo el tiempo sobre qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Porque ayer Roberta, en el taller que nos dio, un taller estupendo de Socrative, de una aplicación muy útil, decía, hablaba todo el tiempo de la metacognición, de la necesidad de enseñar a nuestros alumnos a reflexionar sobre sus aprendizajes. Bien, el aprender. Todo lo que vamos trabajando con nuestros estudiantes tienen que ir viendo por qué eso les funciona o no les funciona. ¿Qué ha pasado para que comprendan? Diversidad de textos. Textos de todo tipo. Especialmente los textos en Internet, porque cada vez más leemos en Internet todos nosotros. Si nos observamos, cuando tenemos que hacer cualquier cosa actualmente, ¿qué hacemos? Cuando tienes una enfermedad, ¿qué haces? Acudes a Internet. ¿Dónde lees? En páginas que tú sabes que son páginas fiables.
cuando quieres hacer un viaje, cuando quieres ir a una película, cuando quieres elegir la novela que vas a comprar. Leemos en Internet y son textos multimodales, textos llenos de distractores, y hemos de enseñar a nuestros alumnos a marcarse objetivos de lectura, a perseguirlos, a saber valorarlo. Vamos a ver. Diversidad de propósitos. No es lo mismo si yo quiero leer para encontrar una información concreta que si quiero leer para saber cómo se monta este micrófono que tengo aquí, o si quiero leer para disfrutar, o si quiero leer para aprender, no sé, la circulación sanguínea. Diversidad de textos, diversidad de propósitos. Las destrezas de comprensión lectora que nos señala PISA son las que tenéis aquí. Ellos marcan de forma, digamos que transversal, leer con fluidez, la importancia de leer con fluidez, y solo se aprende a leer con fluidez leyendo mucho y cuando nos leen mucho, porque cuando los niños son pequeños ellos no pueden leer con fluidez. Pues ellos leen 2 palabras y nosotros la página. Luego leen un párrafo, nosotros la página. Es decir, el contacto con la lectura permanente. Dividen las destrezas lectoras en localización de información, localizar información relevante, comprender e identificar el sentido literal y inferir. Evaluar y reflexionar todo el tiempo. Evaluar la calidad, la credibilidad, reflexionar sobre el contenido y la forma, manejar los conflictos que puedan ocurrir. Bien, como estas destrezas de PISA, mi querido maestro y también maestro de Roberta y de centenares de docentes, Felipe Zayas y amigos, empezamos a darnos cuenta de que estas destrezas a veces estaban demasiado alejadas de los profesores, no les resultaban familiares. Entonces trabajamos, bueno, antes de contaros la adecuación de estas destrezas de PISA que hicimos Felipe Zayas y yo para Más Sabia y de la editorial SM, y bueno, que tenéis publicado. Antes que nada, quería mostraros un texto que nos va a ayudar a entender qué es esto de la comprensión en todas las áreas. Mirad, he elegido este texto, que no lo vamos a trabajar, sería muy interesante trabajarlo si esto fuera un taller. Ahora trabajaríamos diferentes textos por grupos, diferentes textos de diferentes materias de las pruebas PISA, para que viéramos que la comprensión lectora no está en el área de lengua, está en todas las materias y en todas las áreas, porque aprendemos mediado por el lenguaje, obviamente. Bien, fijaos este texto, que os lo voy a... simplemente es para que tengamos clara esa idea. El texto sobre la malaria dice: la lucha contra la malaria, una enfermedad que causa más de 1 millón de muertes al año, se encuentra actualmente en crisis. La transmisión de la enfermedad entre las personas se produce a través de los mosquitos. El mosquito portador de la malaria se ha vuelto resistente a muchos pesticidas y los medicamentos que se usan para combatir el parásito de la malaria cada vez son menos eficaces. Ciclo del parásito de la malaria, y nos pone todo el ciclo. Punto 1. El parásito de la malaria se transmite a los humanos a través de la picadura o mordedura de un mosquito hembra. 2. El parásito se reproduce en el cuerpo humano, etc. El ciclo. No os lo voy a leer, solamente no vamos a trabajar ese texto, solo quiero que os des cuenta que la forma de este texto es una forma muy habitual en ciencias, donde primero hay una explicación de lo que nos van a hablar, un subtítulo y después un ciclo. Pensemos en el ciclo del agua, ¿qué os diría yo? En el aparato locomotor, no sé, en los accidentes geográficos. Es muy frecuente esta estructura. Si yo no hago que nuestros alumnos miren esa estructura y se den cuenta de cómo está organizada, Emilio Sánchez Miguel siempre dice que los textos tienen un manual de instrucciones. Nosotros aprendemos imitando la realidad,
imitando la realidad. Así aprendemos cocina, ¿verdad? Así aprendemos a conducir. Y aprendemos cocina con una buena receta. Y después nosotros inventamos otra, ponemos modificaciones, pero primero tenemos que saber cómo funcionan los géneros textuales en el ámbito social en el que son útiles. Bien, sigo. Fijaos, solo quiero detenerme en una pregunta. En una pregunta dice, debajo figuran 3 métodos para impedir, os he vuelto a poner el texto para que lo tengáis presente, para impedir la propagación de la malaria. ¿Cuál de las etapas del ciclo vital del parásito de la malaria, 1, 2, 3 y 4, se ve directamente afectada por cada uno de los métodos? Rodea con un círculo la etapa afectada por cada uno de los métodos. Una misma etapa puede verse afectada por más de un método. Entonces dice, métodos para impedir la propagación de la malaria. Un método, dormir bajo una mosquitera. Otro método, tomar medicamentos contra la malaria. Otro, utilizar pesticidas contra los mosquitos. ¿Con cuál se asocia? Fijaos, es una pregunta que no está en el texto. Que no está en el texto. Que los estudiantes de 15 años han de inferir si han comprendido el texto. Bien, no vamos las tenéis a vuestra disposición. Lo que quiero insistir es en que en ocasiones, cada vez menos afortunadamente, pero en ocasiones, nuestros niños y nuestros alumnos mayores, yo tengo montones de páginas de algunos libros de texto, de algunas fichas, en donde los alumnos contestan a preguntas, contestan bien a las preguntas y no han entendido nada. No han comprendido el significado del texto. Este texto lo pongo porque es muy, bueno, pues muy llamativo, me lo encontré el otro día y la verdad que me dejó muerta, porque esto es una agresión a los niños. Perdonadme que os lo diga así de claro, pero no se puede. Los niños, Emilia Ferreiro lo dice siempre, los niños son pequeños, son bajitos, pero son seres inteligentes. Todas las personas necesitamos retos para aprender, cosas interesantes que nos motiven, que parten de nuestras experiencias, que nos hagan crecer algo. Este texto, esta oración, dice, Paco tiene un escarabajo metido en una jaula de cristal. ¿Qué tiene Paco? Qué difícil. ¿Dónde tiene el escarabajo? ¿Cómo se llama el niño? Tú tienes, ahora como quieren que el niño participe, pues ¿tú tienes alguna mascota? Sí, ¿no? ¿Y cuál? Un horror. Esto ni es un texto, ni tiene un tipo de letra con el que nos encontramos en la vida social, ni puede motivar a ningún niño. Y a mí me gustaría que si algo queda después de este rato que vamos a pasar juntos, es que hemos de ayudar a nuestros estudiantes de todas las edades a experimentar la pasión de aprender, a descubrir que aprender cuesta esfuerzo, pero proporciona mucho placer. Y por lo tanto, no podemos someter a nuestros niños a estas cosas. Podríamos hacer otras cosas como esto que me he encontrado, bueno, buscando, preparando, pues, que habla del escarabajo rinoceronte, etcétera, dónde vive, reproducción, etcétera. Vosotros me diréis, esto no lo puede leer un niño naturalmente, que no. Para eso estamos los docentes, ¿no? Que somos mediadores de lectura. Un niño pequeño no puede leer esto, pero nosotros sí. Y puede comprenderlo. Y le interesa, Bien. Por lo tanto, premisa, incluir los textos, las lecturas en situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos, que partan de su experiencia, que movilicen, con los que tengan que hacer algo, con un propósito claro, a ser posible social, lo vamos a ver, a partir de sus experiencias, de sus intereses, de su realidad. Bien,
me voy a detener ahora en las estrategias de comprensión. Os recomiendo este libro que ha salido hace muy poquito. Os recomendaría muchísimos libros, pero bueno, prefiero dar pocas. Este me gusta muchísimo porque es un libro, Isabel Solé es un referente de la comprensión lectora, igual que Daniel Casán y otros muchos. Este libro es un libro, mira, lo tengo por aquí, muy breve, muy sencillo, que parte de una solidísima fundamentación teórica y nos pone muchos ejemplos que nos pueden resultar útiles. Bien, como os decía hace un momento, Felipe Zayas y yo trabajamos en adecuar, sistematizar algunas de las destrezas lectoras para que fueran más, para que los docentes las integremos como más cercanas, más propias, y sobre todo para que ayudemos a nuestro alumnado a construir rutinas de pensamiento. Porque al final, cuando yo leo un texto, tengo un bagaje que me hace ver muchas cosas que son previas a la lectura del texto. Por ejemplo, yo me voy a Japón y veo en un kiosco un periódico y sé que es un periódico. Entro en una página web y sé que es una página web, aunque no entienda una palabra del idioma. Veo un cómic y sé que es un cómic, aunque no sepa que el manga se lee de otra manera, ¿no? Pero sé que es un cómic, en otra dirección me refiero. Es decir, nosotros, lectores expertos, tenemos unos conocimientos que nos acercan a la comprensión que los alumnos no tienen. No lo tienen los niños pequeños, pero no lo tienen alumnos muy mayores, ¿eh? Y muchos de los que estáis aquí sois profesores universitarios y lo sabéis y lo hemos hablado muchas veces. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Ayudar a localizar el tema, la finalidad, la clave de texto. ¿Qué puede ofrecernos este texto? ¿Por qué lo hemos elegido? ¿Para qué vamos a leerlo? ¿Por qué se habrá escrito? Asociar la finalidad con la clase de texto. Es decir, este texto nos da instrucciones, nos está narrando, está argumentando. Puede ser un texto que argumente, pero que no parezca que tenga la estructura de texto típica de texto argumentativo. Nos está informando. Y muy relevante que identifiquen el género textual. El género textual, como bien sabéis, es la forma en que socialmente se nos manifiestan los textos. Es decir, ¿esto qué es? ¿Es una web? ¿Es una infografía? ¿Esto es un índice de un libro? ¿Esto es una noticia digital? ¿Es un reportaje? ¿Es no sé, es una cartelera? ¿Es el fragmento de un debate? ¿Son las instrucciones de montaje de un aparato? ¿Son los pasos de una receta? ¿Las reglas de un juego? Y sobre todo, ¿cómo lo sabes? Esa es la pregunta que hemos de hacer a los niños y a los jóvenes siempre. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué te hace saber que esto es un folleto? ¿Qué te hace saber que esto son unas instrucciones? ¿Por qué sabes que esto es un anuncio? Bien, segundo lugar, ayudar a que los alumnos observen la forma y la estructura del texto. La forma y la estructura del texto, vuelvo a repetir, es uno de los aspectos más importantes. Más importantes. Yo en los talleres siempre me llevo un montón de cuentos y de libros de ciencia de todo tipo y trabajamos porque la tipografía nos da muchísima información. Cuando yo le estoy leyendo un cuento a un niño de 1 año y le digo, la vaca dice ¡muah! Y las letras están muy grandes, el niño entiende que ahí está gritando. Cuando los niños pequeños descubren el significado de los signos de exclamación, eso es una cosa fantástica. ¿Qué hace? Se emociona, se asusta. Cuando estamos analizando con personas adultas cómo se nos presenta la información en una buena página web, por ejemplo, sabemos que la información se asocia por campos
semánticos y que en función de los temas que trabajen se asocian pues, los colores, las formas, etc. Es decir, la forma y la estructura de los textos nos da muchísima información y hemos de enseñar a los niños a hacer esa reflexión, a enseñar a mirar los textos. Y siempre, como os decía, las preguntas, ¿es eficaz? ¿Por qué funciona eso? ¿Por qué funciona que yo numere? ¿Esos números son siempre pasos? O a lo mejor si, por ejemplo, yo estoy haciendo una infografía de normas, podrían ir en otro orden, ¿o no? Si es el catálogo de IKEA, tiene que ir en ese orden, porque como te lo saltes, la hemos fastidiado. Si son unas instrucciones para montar algo, pero si son consejos para no sé, para utilizar bien la biblioteca o para relacionarnos mejor o para tener más competencia emocional, da igual en qué orden los ponga. Hay que ayudar a pensar sobre esos aspectos. Sé que cada una de estas partes podría llevarnos, pero ya os he dicho que lo que quería era pues ir abriendo ventanas para que, ventanas por otra parte que las tenéis todos más que conocidas, pero hacer hincapié en que aunque nosotros seamos lectores expertos, nuestro alumnado no lo es. Ayudar a localizar la idea principal y la relación entre las ideas, que tiene muchísimo que ver con la estructura del texto, va muy unido. Normalmente la estructura del texto ya nos marca las ideas, ¿no? Y la insistencia sobre los conectores, que dice Bronckart siempre, ¿no? La coherencia, la cohesión. Fijaos, cuando leemos ciencia, hay algunas, me estaba comentando Roberta Leal, que ha estado en una conferencia de lectura STEM, en ciencias, en matemáticas. Dice Lemke, citado por Neus Martí, que os aconsejo que la leáis, que los textos científicos tienen un patrón temático y un patrón lingüístico. No es lo mismo, ni mucho menos, enseñar a leer, a comprender un texto literario que un texto científico, porque cada materia tiene una forma de leer la realidad. Hay un ejemplo que a mí me gusta poner, que lo he tomado de Neus Martí, que dice, yo miro por la ventana y te digo, describe el paisaje. No es lo mismo, porque esto también es leer el mundo. Describe el paisaje. Y yo, si soy arquitecta, describiré el paisaje de una manera. Si soy poeta, lo describiré de otra. Si soy bióloga, si soy socióloga, lo describiré de una forma diferente. Por lo tanto, la mirada sobre la realidad está mediada por lo que quiero mirar y por mis conocimientos previos. Bien, por lo tanto, la idea principal, la relación entre las ideas. Voy a ir muy rápida porque creo que, bien, ayudar a ampliar el vocabulario, a utilizar fuentes diversas. Hemos empezado a 6:30. Bueno, voy a poneros un ejemplo. Fijaos, este ejemplo es un ejemplo de un cartel publicitario. Yo he de ayudar a los alumnos a ver qué es un cartel publicitario, pero para que vean que la publicidad nos está contando una historia, nos está contando la historia de este perro abandonado, que anciano probablemente. Y sobre este cartel podemos trabajar todas las destrezas lectoras que os he comentado. Si pensáis sobre ello, veréis que podemos trabajar los conectores, podemos trabajar los pronombres, podemos trabajar vocabulario, fundación, la estructura, el papel de la imagen, la carretera. ¿Qué es? Es un texto publicitario. Es un texto publicitario porque lo que está haciendo es publicidad de esa fundación, para que dotemos económicamente a esa fundación y con el doble objetivo de dotarla económicamente y también de concienciarnos en el abandono de los animales. Pero la publicidad utiliza narraciones para tocarnos el corazón.
Eso hay que enseñárselo a los niños, porque cuando vean otro anuncio como este, maravilloso anuncio que habla de los refugiados, de una niña seguramente coqueta, porque lleva las cintas de colores y los zapatitos desgastados de un largo camino, para que dotemos, contribuyamos con ACNUR y demos el primer paso para entender su situación, etc. Con este cartel podríamos trabajar, de hecho yo lo utilizo mucho, este aspecto. De la misma manera, tu ilusión de hacerte millonario si compras todos esos cupones nos permite a nosotros ver o nos permite escuchar. ¿Veis? La historia, podemos contar una historia. Son textos que son carteles, a la vez son textos argumentativos, publicitarios y a la vez están narrándonos historias. Porque los textos no son de una manera, tienen múltiples miradas. Y son esas múltiples miradas inteligentes las que tenemos que ayudar a mirar a los alumnos de todas las edades. En mi Pinterest, aquí lo tenéis, aquí tenéis un montón de carteles con los que yo me voy encontrando para utilizarlos y para que todo el mundo los pueda utilizar. Ahí los tenéis y me encantará que los utilicéis. También os quería hablar de estos cuadernillos de comprensión lectora que preparamos todos estos autores que tenéis aquí, Blogueando, mis queridas amigas de Blogueando. Yo hice la coordinación científica. Son cuadernos que trabajan la comprensión lectora. Pero eso no es lo importante. Lo importante es trabajar la comprensión lectora en situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos. Voy a ir un poquito rápida, ¿vale? Mirad, en relación con los grandes desafíos del siglo XXI, si nos paramos a pensar, si esto fuera estuviéramos en directo, empezaríamos a hablar de los grandes desafíos, que seguro que estamos todos de acuerdo en cuáles son los grandes desafíos. Los grandes desafíos son la confianza, por ejemplo, en el conocimiento y en la investigación como motor de desarrollo, que en un año han sacado una vacuna que nos va a salvar a la gente. La cultura digital, las fake news, el pensamiento crítico o el respeto por el medio ambiente o el consumo responsable son los grandes desafíos que tenemos en el siglo XXI. La resolución pacífica de los conflictos, la convivencia, la inequidad, la exclusión social, etc. ¿Y qué tenemos que hacer? Movilizar aprendizajes que ayuden a los alumnos a afrontar esas situaciones que son personal y culturalmente relevantes. Es decir, no es comprender por comprender, es comprender para actuar, es comprender para hacer una contribución social, es comprender para cambiar un poquito el mundo. Por lo tanto, leer, escribir, comunicar y reflexionar son las caras de un mismo proceso. No podemos, ayer dijo una cosa, Roberta, que me anoté, dijo que no se queden las producciones de los alumnos en el archivo académico. Yo diría que no se queden en la carpeta de los alumnos, en el libro de los alumnos, en la ficha de los alumnos. Hay que dar una dimensión social. Mirad, muy importante también, los ítems liberados. Lo otro que os ponía en el marco teórico, aquí están los ítems liberados. Lo vais a tener, no os preocupéis, lo voy a pasar rápido si no os da tiempo de hacer el código QR. Os lo vamos a compartir inmediatamente y yo os lo voy a poner en mi blog también para que podáis tenerlo. Han introducido por primera vez una situación de aprendizaje, porque es que se nos quedaba corto. Enseñar a comprender, yo os he dicho, estos cuadernos de comprensión lectora yo los he hecho con todo el cariño, enseñamos a los alumnos a comprender, pero ahí no está el meollo. El meollo no está en enseñar a comprender, está en enseñar a comprender ¿para qué? ¿Para qué? Para comunicar, para crecer, para cambiar algo, ¿no? Entonces, fijaos, aquí dice, imagínate que hay una conferencia la próxima semana viene una persona a hablarnos de la isla de Pascua y señala 3 textos. Es decir, los alumnos se tienen que preparar antes de que venga esta profesora a impartir la conferencia y para enterarse bien de qué pasa en la isla de Pascua, les da 3 textos. Uno que es el blog de un profesor, que conoce bien la isla de Pascua, otro que es una reseña del texto y otro que es un artículo online de una revista científica.
y habla de escenarios de aprendizaje, que es lo que yo estoy denominando situaciones de aprendizaje. Bien, y luego pone los textos, que no vamos a leerlos porque no es el objetivo. El objetivo solamente es que veáis que, por ejemplo, una de las preguntas que hace dice, ¿esta afirmación es un hecho o es una opinión? Fijaos, no está preguntándole dónde está la isla de Pascua, que podría ser también una pregunta importante, pero les está haciendo preguntas relevantes, preguntas que no se pueden responder de manera automática, preguntas que requieren leer y releer, pensar, interpretar, valorar, preguntas inteligentes. Bien, aquí tenéis en mi blog el último post que he publicado que habla sobre las situaciones de aprendizaje y qué recorrido, a mi juicio, bueno, a mi juicio y a juicio caminamos, como dice Newton, a hombros de gigantes, ¿eh? No, yo no me estoy inventando nada. Yo todo lo que sé lo he aprendido estudiando a hombros de gigantes, ¿eh? Como dice Newton en la conferencia esa que dio tan estupenda. Bueno, con esta transparencia sí que me gustaría que os quedarais. Partimos de una pregunta relacionada con un reto, un dilema, etc. A ver, que Roberta me ha dicho algo, me estará diciendo que se me pasa el tiempo. Querida Roberta, lo sé. Voy a ir muy rápida. Unamos inmediatamente la pregunta al producto que queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? Y que además eso que queremos hacer suponga algún beneficio para los demás. Imaginad que yo estoy trabajando, vamos al cartel de antes, digo, vamos a buscar en publicidad algún anuncio publicitario y vamos a analizarlo. ¿Qué podrían hacer los niños? Podrían compartirlo con alumnos más pequeños, o los pequeños con alumnos con más mayores, o con un centro de adultos, es decir, algo que suponga un beneficio personal y colectivo. Las estrategias de la alfabetización informacional, importantísimo. No podemos detenernos, pero hoy en día uno de los conocimientos más importantes es que los alumnos puedan investigar y siempre, después compartir, naturalmente siempre compartir y reflexionar a lo largo de todo el proceso, como os estoy diciendo. Aquí tenéis varios de los recursos y vamos a acabar ya con este vídeo de 2 segundos que refleja nuestro trabajo desde una investigadora. Todo empieza con un buen maestro. Ella ha sido científica porque ha tenido un buen maestro. Por lo tanto, ayudemos a nuestros alumnos, porque todo empieza contigo. Ayudemos a nuestros estudiantes de cualquier edad a leer el mundo y la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar, por... No sé si me escuchan. Sigo teniendo dejado de compartir. dudas. Sí, te dejaste de compartir. No te escucho, Roberta, no te escucho. Bueno, pero parece que los demás sí me escuchan. Espero. No te escucho, querida. Ya lo siento. Bueno. Si hay alguna pregunta, me la escribes, por favor. Es que no sé por qué no te escucho. Con lo bien que hemos estado charlando una hora antes y ahora no te escucho. Ahora no me escuchas. Voy a poner los comentarios y si me queréis decir. Ok, mientras yo comparto que para mí siempre es un gusto y un placer escucharte. Ahorita que compartiste
video de César Coll, recordé cuando empecé a ser maestra y que estudiaba a César Coll. Y bueno, pues nos dejas muchas tareas y muchos compromisos por asumir, puesto que tenemos en nuestras manos a nuestros alumnitos del tamaño que sean. Los míos siempre han tenido entre 18 y 22 años, pero sé que en el público hay profesores que trabajan con pequeños de 5, 6 años y bueno, pues alumnos de cualquier edad merecen ayuda para aprender a leer el mundo y aprender a comunicarse de manera oral y por escrito de la mejor manera posible. Comparto con el público que he pedido a las autoridades, a los administradores del canal de Uninorte que me ayuden a colocar en la descripción de esta sesión la liga a la carpeta de los materiales que nos compartió Pilar a través con QRs que conducen a PDFs. Creo que estos son de gran interés, merecen la pena. Algunos los he revisado antes y creo que merecen la pena para trabajar la competencia de comunicación con nuestros estudiantes. Con esto, bueno, pues quiero compartir que agradecemos tanto Pilar como una servidora sus palabras amables, sus palabras de felicitación. Creo que bueno, sí, Pilar necesita muchos aplausos, no los necesita, pero yo necesito aplaudirla porque, bueno, siempre es una fuente de sabiduría y de orientación en lo referente a competencia de comunicación. Les agradezco mucho su presencia esta tarde y, bueno, los invitamos a continuar con las actividades del Quinto Congreso Internacional Lectura y Escritura en la Sociedad Global. Muchísimas gracias, Pilar, y bueno, pues nos vemos pronto. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.